Una emoción, fíjense ustedes, que dura químicamente 6 horas. Por lo tanto, tú pasaste un mal momento. Puedes decir, respiro 10 veces y salgo de ese mal momento. Pero tú vas y caminas con ese mal momento también durante 6 horas. Por eso que hay muchos momentos en la vida que te has dado cuenta que fluiste mal en un momento, pero comienzas a caminar, hablas con alguien y se te mantiene eso, a no ser que salgas y te pongas a hablar en un lugar donde fluyes mejor. ¿Te has dado cuenta, Gerardo, Lisandro, Matías, que cuando has estado hablando en un lugar donde fluyas mejor, por ejemplo, Gerardo, tú decís que cuando estás alegre fluyes mejor, ¿cierto? Has estado en una fiesta con amigos, tú, Matías, también, estás alegre, fluyes mejor. Químicamente, tu cuerpo se impregnó de químicos positivos. ¿Te has dado cuenta que después de salir de esa fiesta, te dura un tiempito más, no sé si más o menos largo, pero te dura un tiempito más la fluidez? ¿Te ha pasado eso, Gerardo? Yo creo. Sí, sí, me ha pasado. ¿Estás fluyendo bien? Sales y sigues fluyendo bien. Qué sé yo, por unas horas. Porque químicamente están esos químicos dando vueltas y llegan a las zonas del habla, imagínate. Por lo tanto, la tartamudez no es tan solo un problema específico del mecanismo del hablar. También están incorporadas aquí los pensamientos, las elecciones que hago, las conductas, las experiencias, los sentimientos que tengo. Pero si estoy girando en toda esa cosa más negativa, especialmente, me estoy ocupando de ello. Si estoy más que nada tratando fuera del iceberg de controlar cada acto de hablar, como que tratara yo de controlar cada acto para montarme en una bicicleta, cómo tomo manubrio, cómo me equilibrio, me caería más veces. El tratar de controlar esas cosas por fuera con estos pensamientos te hacen mantenerte en esa emoción negativa, en esos pensamientos negativos y en la misma ruedita del hámster. Algo similar te ha pasado también, Gerardo. Cuéntanos de esa experiencia. Si me lo puedes repetir la pregunta. Si te ha pasado esto, que al estar siempre pendiente con las mismas experiencias, las mismas emociones, con los mismos pensamientos del pasado en la parte negativa, tanto cuando te ocurre el bloqueo como cuando te anticipas, ¿cierto?, que vas a hablar en una determinada parte, y a eso, en ese momento tú le aplicas alguna técnica para controlar el acto del habla, aún así no puedes salir del bloqueo, ¿cierto? Sí, sí, Sigues luchando. Cuéntanos de esa experiencia. sí. Sí, sí, me ocurre, por ejemplo, siempre que tengo por ejemplo, hablar en público, eh, es como que yo ya me mentalizo que voy a tartamudear en una palabra X. Y ya cuando me ocurre eso, ya no puedo decir ya ninguna palabra. Y ya comienzo, como dije también anteriormente, que ya empiezo a evitar hablar. Es como que ya, ya antes de comenzar a hablar, digo, no voy a poder decir tal palabra y ya no quiero hablar. Son técnicos. Y cuando tenemos una emoción negativa, se presiona. Acabo de trastabillar yo también. Por lo tanto, todos tenemos tendencia a tener influencias. Se aprieta el botón de pánico por el que dirán, etcétera, por todos estos recuerdos que tenemos por esa emoción más que nada negativa. Y tenemos el principio de resistencia. Y tal como decía Gerardo, y a todos nos pasa también en la vida cotidiana. O evito o no evito. Pero tanto quedarme callado, evitar hablar, como también hablar, son dos cosas deseadas, pero también temidas. Y ahí ya no sé qué hacer y me envuelvo más en el problema. Y empiezo a utilizar lo que se llama en el cerebro el principio de resistencia. Tú dices, voy a evitar de pensar en que tengo este bloqueo, voy a evitar de pensar en que estoy negativo. Pero mientras más evitas mentalmente eso, más resistes. Tu cerebro también se está resistiendo más y más flujos negativos, de neuroquímicos negativos se están produciendo. Por ejemplo, imaginemos que el bloqueo es un lápiz. Imaginemos que el bloqueo es un lápiz. Y usted mentalmente dice, no quiero pensar el lápiz. Cierra los ojos. Tú que estás en casa viéndonos también, escuchándonos, haz lo siguiente. Cierra los ojos, bien cerrados los ojos, ya vieron este lápiz, con los ojos cerrados, ustedes mentalmente
se van a decir, yo voy a hacer la voz interna, que les dice, no quiero pensar en lápiz. Voy a contar hasta 10 y no quiero que pienses en lápiz. 1, 2, o hasta 5. 3, 4, 5. Principio de resistencia. Para no pensar en lápiz, tuviste que acordarte de que el lápiz existía. Por lo tanto, es muy difícil dejar ese recuerdo afuera, alejarlo. No lo puedo evitar, tú dices. Porque te estás diciendo la palabra mágica. No quiero acordarme del lápiz. No quiero acordarme de bloqueo. Tu cerebro entiende lo contrario. ¿Se acuerda? Es como cuando un chico está saltando en el sofá y tú le dices, no saltes en el sofá. Mal lo hace. Principio de resistencia. Por eso lo podemos utilizar a tu favor, al revés. Vamos a la siguiente diapo. A veces nos ha pasado esto, ¿cierto? Que tenemos una neuroasociación condicionada. Quiero que aprendan esta palabra. En forma condicionada yo asocio cosas en mi cerebro. Por ejemplo, un atleta, ahí las atletas están corriendo. Es malo si tienen muchas expectativas negativas y comienzan a correr. Si tengo expectativas negativas, esos pensamientos negativos, emociones negativas, me van a impedir que hagan mejor despliegue en el momento que corresponde, ¿cierto? Y por lo tanto voy a tener más tendencia al fracaso. Y si me propongo también una expectativa demasiado positiva, no, si lo voy a lograr, y te enfocas, presten atención a esto, si te enfocas solamente al resultado, también te vas a poner ansioso por esa expectativa tan positiva. Messi, le pasó eso, la otra vez estábamos conversando con Lisandro. Messi perdió la Copa América con Chile porque perdió el penal. En ese momento tenía una expectativa positiva. Tengo que hacer ese penal, darle al arco, bien. Pero se empezó a llenar de ese sentimiento negativo de que tenía todo un país expectante a él. Tenía a todos sus compañeros también expectantes hacia él. Por primera vez en su vida, yo creo, se sintió angustiado, agobiado, y por esos pensamientos negativos en lo externo, perdió el gol. El balón se fue, pero por otro lado. El arquero chileno no hizo nada. Malo eso. Él pensó en una expectativa positiva, pero tenía todo esto negativo dando vueltas. Le privó a hacer esto en el momento preciso adecuado. Empezó a girar en ese hámster negativo y a girar con también pensamientos, emociones negativas. Y apareció ese chaque interno que yo digo, que es el interior que tenemos acá, que te dice, vas a fracasar, lo vas a hacer mal. Esos son químicos que están apareciendo. Por lo tanto, la tartamudez pone en juego ¿qué cosa? ¿Cómo yo organizo la realidad? Cuando quiero bajar de peso, cuando tengo estrés, para el tabaquismo, la tartamudez. ¿Voy a dónde? A luchar acá dentro del problema. A estar acá afuera el aire. Los mismos pensamientos, emociones, mantengo esa ruedita, el hámster adentro de esa ruedita. Pero ¿qué pasa cuando estás bien acá? Bajo el aire hay cosas positivas también. Bajo el aire no está la vergüenza, no está el temor, también está lo positivo. No siempre tartamudeas, hay muchos momentos que fluyes bien, ¿cierto? Y ahí no estás con los mismos pensamientos, tu cerebro también no está actuando en modo de tartamudez. Fíjate que si alguien fuera depresivo, yo le digo, ¿qué te pasa cuando estás mal? Se van a activar todas esas zonas, por ejemplo, el tartamudez, área de Broca, se ha visto que está alterada, hemisferio izquierdo y derecho, área de Broca está alterada. ¿Qué te pasa cuando estás mal? Actúan esas dos áreas. La genética también está actuando ahí. Eso da un quehacer. Pero en cambio, si pregunto lo contrario, en vez de ir acá a la lucha, a la parte positiva, porque no siempre estás depresivo, hay muchos momentos donde estás bien. Te pregunto, eso es una pregunta estratégica orientada a la solución. ¿Qué te pasa cuando estás bien? Fíjate que ahí entonces, muchas veces no estás depresivo. Muchas veces, Lisandro, en la mayoría de las veces no tienes tartamudez, estás sin bloqueos. Tú también, Matías. Muchas veces estás sin bloqueo. Por lo tanto, ¿qué te pasa cuando estás bien? Me pasa esto, esto y esto otro, mentalmente hablando, emocionalmente hablando. Pero también, fíjate que esas zonas cerebrales no están encendidas. Hemos visto, por estudio, que hay zonas alteradas, disfuncionales en el cerebro, como así también genes. Si fuera una condición 1 a 1, esos genes estarían prendidos en todo momento y esos defectos o
difusiones neurológicas estarían también encendidas en todo momento. Pero no es así. Hay momentos donde fluyes bien y por lo tanto esos genes y esas neuronas no están prendidas en ese momento. Mira qué interesante esto. Eso yo no lo he descubierto yo. Son muchas investigaciones que por años se han dado cuenta de eso. Hay genes que se prenden y se apagan. Por lo tanto, ahora la idea es ir un paso al lado, ir acá. ¿Qué te pasa cuando estás bien? Hagamos un ejercicio. Por ejemplo, ¿cuál sería lo rutinario? Lo rutinario que tú harías, Lisandro, para alguna palabra, para enfrentarte a alguna parte. Lo rutinario, ¿qué sería? Usando una determinada forma de respirar. Lo rutinario, no. Una evitación. Como técnica, te digo. No como técnica, lo que está afuera. Respiro primero, lo Como retengo. técnica, el habla lenta. El hablar lento, Habla lento. suave, despacito. Perfecto. Eso es ir afuera, ¿cierto? Estar luchando, ir hacia afuera. Vamos hacia adentro y ocupemos las emociones. Hagamos un ejercicio acá. Tú cuando estás enojado, Lisandro, hablas bien. Ocupemos la energía de la emoción, que se va a relacionar con la fluidez. Hagamos lo siguiente. Acuérdate de un momento cuando estás enojado. Cierra los ojos y recuerda de un momento cuando estás enojado. Recuerda ese momento cuando estás enojado y comienza a graficarlo en tu cuerpo. Grafica eso en tu cuerpo. Tenso alguna parte, respiración agitada, pecho apretado. Cuando estás enojado te pasa eso, ¿cierto? Sí. ¿O algo parecido? Sí. Bien. Eso. Concreta esa sensación en el cuerpo de estar enojado. Cuando la tengas, evaluamos de 0 a 10. 0 es no tener esa sensación en el cuerpo, 10 es tenerla mucho. Respiración agitada, o un brazo duro, no todo blando, estómago apretado, no sé, es tu experiencia de cuando estás enojado. ¿Estás así? Sí. ¿La estás sintiendo? Sí. Bien. Va a aparecer el componente negativo que te va a decir, acuérdate que tienes tartamudez. Pero tú mantente con esa emoción negativa, que es el enojo en el cuerpo. Y una palabra que crees que te cuesta o que siempre te cuesta, manteniendo el Trabajo. enojo. Bien, bien, bien. Y viene el pensamiento negativo por respuesta por defecto, que te dice, acuérdate que tienes tartamudez. Acuérdate que siempre te bloqueas con la palabra TR, trabajo, tribu, no sé. Sigue sintiendo esa sensación negativa en el cuerpo. Aprieta el estómago, aprieta el pecho, si lo estás haciendo así. Di otra. Ven. Manteniéndote así. Eso, bien, te estás atreviendo más. Manteniéndote así. Manteniéndote así. Vas a discutir con una persona ahora. Vas a discutir con una persona, una conversación en realidad, no una discusión con enojo fuerte. No estás de acuerdo con alguien, que tiene otra teoría, no sé, algo que tú quieras hablar de tu profesión. ¿Ya? No estás de acuerdo en esa teoría. Mantente así, pero la otra persona es muy, no sé, te insiste en que no, dice que tú estás equivocado, que tú estás mal, que tú no lo hiciste bien. Mantente esa emoción negativa, tenso el cuerpo, etcétera, con esa emoción negativa, háblala así. Imagina. Sí, soy yo el que está en razón, o no tenés razón. No sé qué más decir, digamos, Eso. pero ¿Cómo está fluyendo? bien, seguro. Eso. Bien, seguro, digamos. Siento más seguridad, digamos, cuando estoy así. Y sigues hablando bien ahora.
Sí, Es como contrario a lo que uno podría pensar, ¿cierto? Abre los ojos y mantente así. Cuéntanos. Es como contrario. Muchas veces habrás dicho, me tengo que sí, relajar la el verdad que cuello, el estómago, tengo que relajar. sí, sí, la verdad que sí. ¿Cómo Es es eso? raro, es muy raro. No sé, mi cerebro no lo entiende. Explícame vos que sos neurofonoaudiólogo. ¿Qué es lo que hicimos? Porque, Rescatamos esa emoción eh, positiva, porque cuando estás enojado hablas bien. Ahora, no es que en todas partes hables enojado, pero no, no, no es eso. es enseñarle a tu cerebro que rescate lo que está bajo el aire. Con emoción negativa, la tengo en el cuerpo, pero Ujú. utilizas esa emoción como energía para la acción. Es la parte positiva, Sí. ok, tú fluyes bien, cuando estás enojado fluyes bien. De nuevo, imprégnate esa emoción negativa. Ujú. ¿Qué es lo que es estar con esa emoción negativa? ¿Algo apretado? Sí, el entrecejo, la mandíbula, el hombro derecho, la mano ¿Y cómo está derecha, fluyendo ahora? el ¿Y ahora cómo, bíceps ¿Y ahora cómo está fluyendo? derecho, bien, bien, sí, bien. Te estoy haciendo hablar Bien. indirectamente. ¿Te das Ah, cuenta? sí, No, no también. te, no te estoy pidiendo que lo hagas como mnemotécnica. ¿Ya? Ah, dime el nombre de un insecto, dime un vocabulario, no, sino que conversamos. Mantén esas sensaciones en tu cuerpo, abre los ojos y fíjate en una solamente. Fíjate en una de esas sensaciones en tu cuerpo que son de enfado. Entre comillas, no vamos a hablar de enfado, vamos a hablar de emoción negativa, tampoco. Emoción de combustible, ¿ya? Presta atención a una de esas. ¿Tienes atención a esa sensación? Sí, Y trabajo. Tú dices, trabajo, tren. Tú dices que las palabras con TR te tren, cuestan. Tribu, tribu. de 0 a 10, ¿cómo te está saliendo? Estás Un asociando, 9, un 10. contrariamente a lo que pensaríamos. Siempre se ha dicho, ¿cierto? Relájate, suelta el cuello, suelta el estómago para decir una letra, para decir un fonema, un sonido. Eso lo estamos viendo acá Sí, o abajo. sea, es como que hasta me siento más relajado en el momento que estoy así. Y sin Imagínate, embargo el entrecejo está tenso, sin embargo mi bíceps, o sea, la mano diestra ya está como para hacer algo, un ademán o algo, no eso. sé. Es como que siento duro el abdomen, también en la boca del estómago también un poco, pero ahí se fluye, digamos, pero cuando, no sé, es raro, todavía no le doy, no Estás le pongo asociando, problema. estás con, el lenguaje Sí, del cuerpo es el lenguaje de las emociones. Pusiste en el cuerpo ese combustible de emoción negativa. Cuando estás enojado, fluyes bien. Lo hicimos entonces ahora, que se actualizara eso que está abajo. Y te estás sintiendo enfadadamente relajado. sí, ¿Te das cuenta? Porque uno no puede hablar enfadadamente suelto el cuerpo, los músculos. Yo cuando estoy enojado no tengo los músculos sueltos. Estoy en estado de supervivencia, de alerta. Pero lo estamos sí, ocupando a tu favor, porque ahí fluyes bien. Esto es un ejercicio, uno solo, de muchos, que se hacen en el programa Fluye. Y tú también, Lisandro, estás aprendiendo. Y esto, más o menos, es en resumen, un poquito nomás, esto es un barniz de lo que es la relación entre emociones y fluidez. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos hablando? Vamos acá, a esta parte positiva, a rescatar las emociones que me permiten fluir bien. ¿Qué está pasando con mi mentalidad, por lo tanto, con esa emoción acá abajo, positivamente? Como decíamos, Lisandro, estás enfadadamente feliz. sí, extremadamente feliz.